el Colegio Seminario de San Pedro, que se formaban los seminaristas, en los tiempos del obispo Galarza, otra de las lamentables pérdidas en esta ciudad patrimonio de la humanidad que hemos sufrido. Los hospitales había 4, el Hospital de la Piedad, el antiguo Hospital de la Piedad, que se va a formar, se va a construir por el deseo, casi terminando en esa época, por el deseo del licenciado Gabriel Gutiérrez de Prado, en lo que es las casas familiares y otra serie de casas adyacentes que compra. Más antiguo, el Hospital de los Caballeros, que justamente en este año 1661 el obispo manda restaurar. El Hospital del Santo Espíritu, desaparecido hace pocos años, cayó gran parte de él en el bombardeo del año 37 por el ejército republicano, y luego ya desapareció para convertirse en el Cine Capitol, pero ahí se conservaba. Incluso la lápida en dintel fundacional ha estado muchos años en el museo, cuando tenía aquel bello jardín, antes de convertirlo aquello pues en una segunda plaza mayor de Cáceres. Y el Hospital de San Salvador, que desapareció, también víctima de la desamortización en el siglo XIX. Bueno, el hospital era el patrono de Manuel de Paredes y Vera, del de Peregrinos de doña Isabel María Pizarro, casada con los Moctezuma, de la casa de los Moctezuma, ¿no? Y del Santo Espíritu, que era la cofradía evidentemente nobiliaria, don Juan de Carvajal y Sandé, del que acabamos de hablar. Y también, aunque no era esta, pues también los franciscanos tenían su enfermería. El problema de todas las iglesias franciscanas y de los conventos franciscanos es que como necesitaban huerta, pues estaban en sitios muy insalubres, y entonces normalmente en todas las poblaciones tenían. Y también ya por aquella época ya pululaban por aquí los frailes alcantarinos que llevan mucho tiempo con ganas de fundar un convento aquí en Cáceres, que no lograrían fundar, pero sí ya por aquellos años estaban de capellanes en el Hospital de la Piedad, y poco a poco pues van a ir insertándose en la sociedad cacereña hasta que levantaron el eremitorio en la enfermería hospedería de San Pedro de Alcántara, enfrente de la Plaza de la Audiencia, que no tenía la forma que tenía ahora. Todavía se conservaba la ermita de San Antón y alguna serie de ermitas que andaban por allí en la colación de Santiago. Los cacereños van a demostrar su fe en sus testamentos, ¿no? Donde, además de los efectos legales, la transmisión de los bienes, pues van a testimoniar justamente la fe. Los entierros distaban mucho ya de ser aquellos entierros medievales donde se vestía de paño a unos pobres que los llevaban. Ya pues estamos en plena época barroca, el cortejo va a ser bastante más barroco y va a ser pues con acompañamiento de las comunidades franciscanas, del clero y también de las cofradías de estandarte que se llaman. Aquí tenemos un entierro en Santiago, donde se ven por los sacerdotes todavía con sus roquetes y con todo lo que era la vestimenta y indumentaria antes de la Reforma. Y ahí también ven ustedes, casi al lado del pilar, entre el pilar y el féretro, los estandartes que acompañaban a los difuntos en aquella época. Por ejemplo, Juan Acosta, que era un librero, va a mandar ser enterrado en Santo Domingo, y manda que el día de su entierro, como todo el mundo, pues celebren honra por su alma, 4 misas ofrendadas, una en cada parroquia, las misas de novenario, que todos hemos conocido, que bueno, todavía persiste, la misa de Cabo del Año, que está más perdida ya no es un acontecimiento tan social como cuando nosotros éramos pequeños. Tiene una librería muy importante que va a donar al convento de parte al convento de Santo Domingo. Tiene relaciones con un impresor de libros en Sevilla y tiene una serie de imágenes que va a detallar, entre ellas 2 crucifijos, un niño Jesús, un Cristo, un San Sebastián, la librería de libros religiosos en romances, el de Cid, Garcilaso, Virgilio, muchas obras también en latín y en español, y una serie de cuadros que nos muestran pues la devoción suya. Santo Domingo Soriano, cuya ermita está ya en franca decadencia y casi desapareciendo. Nuestra Señora de la Montaña, que tiene ya un gran fomento. San Juan, San Antonio de Padua, la Santa Faz, San Francisco y otro cuadro de Nuestra Señora. Por ejemplo, Andrés Hernández de Tejada,
mi marido Catalina Villalobos, es de esa burguesía que yo le estaba diciendo, ovejeros que se llaman, es decir, propietarios de grandes rebaños, que vendían la carne, que trataban con el rastro de Madrid, vendían muchísimos carneros y que además, bueno, pues también luego vendían la lana, algunos de ellos, pues como en el caso de Andrés de Tejada, también la vendía directamente a los intermediarios que tenían en Sevilla y iban hacia los puertos de Flandes, de Amberes, de Ámsterdam, etc., ¿no? Pues este señor, que era pudiente, manda a celebrar 20 meses de indulgencia en los altares privilegiados, que le acompañen las cofradías, el cabildo eclesiástico, los frailes de Santo Domingo y los frailes de San Francisco, que le digan 100 misas por sus penitencias más cumplidas y 2.500 misas rezadas, además de la de cuerpo presente, con responso de 9 días y de cabo del año. Y dice que durante muchos años se ha aplicado una misa rezada los sábados en Santo Domingo. Otro ejemplo, por ejemplo, María Rodríguez, viuda de Alonso Durán Santo, pues esta señora era bastante menos pudiente y manda que le diga la de cuerpo presente, una rezada y 12 misas. Y como no tenía descendientes, por la casina que tenía en la calle Gallego, la deja para que aplique misa por su alma el cura de San Juan. Entre las devociones, pues Nuestra Señora de la Montaña está ya en pleno auge de todos los cacereños, e incluso no solo de los cacereños, sino de aquellos que ya residían en la ciudad de Cáceres. El 12 de octubre, cuando otorga a su codicilo el capitán milanés Camilo Polverino, dice que manda a la cofradía de Nuestra Señora de la Montaña de dicha villa de Cáceres una banda colorada nueva sin guarnición. Y también nuestro Padre Jesús Nazareno. Aquí la foto es del camarín antes de la reforma de los años 40, pero no era la capilla, bueno, eso ya lo veis ustedes, no me detengo, porque publiqué también lo que era la historia del camarín en aquella época, ¿no? La imagen de Jesús Nazareno y la Semana Santa. ¿Cómo era la Semana Santa de Cáceres? Pues la Semana Santa de Cáceres empezaba el miércoles santo con Jesús Nazareno, seguía el jueves santo con la Veracruz, el viernes santo con el descendimiento de Santo Entierro y el domingo con la resurrección. Hay cierta cofradía que dice que es la cofradía, sus desfiles procesionales son los auténticos cacereños medievales, nada más lejos de la realidad. Lo más cercano que tiene es Zamora, el Cristo de las Injurias, de donde pues vino la inspiración, únicamente cambiando lo que era el hábito blanco allí por hábito negro aquí. ¿Sí? Pero desde luego no tenía absolutamente nada que ver con lo que era la Semana Santa de Cáceres. Lo más parecido era quizás aquellos entierros del siglo XVI, donde los pobres iban cogullados y llevando el cuerpo y portando el cuerpo del señor que podía pagarlo, que muchos decían del siglo XVI, y dejaba cierta cantidad para que 12 pobres lo vistieran de fraile y lo llevaran. Entonces, la Semana Santa de Cáceres, pues la primera y más antigua de Semana Santa es la cofradía de la Veracruz. Aquí tenemos un poco el cuadro de Goya, lo que podría ser la procesión del Jueves Santo de la Veracruz. Ven ustedes crucifijos, estandartes, los disciplinantes con sus camisas, las camisas de los disciplinantes que siguen disciplinando. La disciplina ya en estos momentos estaba bastante más relajada, y luego pues una serie de cofrades con sus túnicas negras que están, es decir, quizás de la Cofradía de la Pasión, como ya dije en aquella monografía que dediqué a la Cofradía de la Pasión en Cáceres, y luego pues todavía con esas trompetas largas, esos ayafiles moriscos, de origen morisco, que eran los que abrían el cortejo del Jueves Santo. Y muy parecido, puesto que muy pocos años antes, de 1661, en el primer domingo de Cuaresma, el 5 de marzo de 1656, se había llevado procesionalmente de Santa María a San Francisco el Santo Cristo amarrado a la columna, que el alférez cacereño Francisco Martín Carrasco había encargado en Sevilla al escultor flamenco José de Arce.